Gloria al Señor, Dios le bendiga, gloria a Dios, santo es el Señor. La paz del Señor sea con todos mis hermanos. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta hora, en Malaquías capítulo 3, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en el nombre de Jesús. Dice Malaquías 3 en adelante. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar. Gloria a Dios, aleluya. Y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, al jornalero y a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Y también allí continuamos un poquito en Malaquías 4, donde dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como a becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. En el primer pasaje que hemos leído, gloria a Dios, en Malaquías 3, dice la palabra de Dios que el Señor es como fuego purificador y que como jabón de lavadores, que se sentará para afinar la plata y limpiará a los hijos, gloria a Dios, de Leví, o sea, los hijos del sacerdote, del sacerdocio, los hijos del Señor, se sentará el Señor a limpiarlos, afinar ese oro, a purificarlo como a plata, dice el Señor. También está diciendo en su palabra, dice que Él vendrá a nosotros para juicio y será pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros y los que juran mentira y los que defraudan. Amados hermanos, esta palabra realmente es fuerte, amados hermanos. Al día de hoy, en muchos lugares, hermanos, gente que antes en otro tiempo estaban sirviendo al Señor, eran fieles siervos de Dios y fieles siervas de Dios, al día de hoy se han torcido, como dice Gálatas 1:8, mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. Gloria al Señor. La verdad se está tergiversando en estos días, amados hermanos, como muchos de nosotros sabemos que al día de hoy hay una falsa revelación o supuesta revelación o fábula de que en los hombres, en vez de manifestarse demonios, se manifiestan máquinas. Y en vez de hablar demonios por las bocas de las personas, hablan máquinas. Hermanos, este es otro evangelio diferente. Si
alguien, dice el Señor, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado, dice, sea anatema. Así nos dice Gálatas 1:8. O sea, que le caiga maldición. El Señor no nos ha dado poder para nosotros echar máquinas, porque si Él hubiera querido, nos hubiera revelado, amados hermanos, estaría escrito. Mas Él ha dicho claramente que Él nos ha dado poder. En Lucas 10:19 podemos leer la palabra de Dios que nos dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice el Señor en este mismo pasaje: no se alegren de que los demonios se sujeten, sino alégrense porque su nombre está escrito en el cielo, estén escritos en el libro de la vida. Amados hermanos, al día de hoy este es otro evangelio, es algo que no está escrito en la palabra de Dios, algo que el Señor no lo dejó escrito, y si no lo dejó escrito no está revelado. Es un evangelio diferente. El Señor ha dicho que Él nos daría poder para echar fuera demonios, aleluya, y sobre toda fuerza del enemigo. Dice, yo les he dado poder, dice, para echar fuera, dice, demonios, para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Eso dice la palabra de Dios, para que los espíritus, dice, no se alegren de que los espíritus se sujetan, porque recordemos, hermano, que estamos en un mundo espiritual. El Señor no ha dicho que se van a sujetar máquinas o robots a los hombres, sino ha dicho espíritus, amados hermanos, espíritus, espíritus. Recordemos que el reino de Dios no consiste en comida, en bebida o en algo material, sino que el reino de Dios es espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al día de hoy. No podemos estar creyendo fábulas, amados hermanos, que no es otro evangelio, porque aquí el Señor nos está hablando claramente que viene el día ardiente como un horno, y todos aquellos que hacen maldad serán como estopa, y ese día vendrá y los abrazará, ha dicho el Señor, que no dejará ni raíz ni rama, ha dicho el Señor. Bendito sea. Y nos dice, vosotros los que teméis, los que temen, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Amados hermanos, tengo que hablar estas cosas y testificar, ya que he sido testigo de este engaño de Lucifer, de que una persona se comunica con unos espíritus que dicen que son máquinas. Siempre, amados hermanos, hemos visto en la Escritura que cuando una persona que estaba endemoniada, esos espíritus hablaban a través de la boca de esas personas. Los podemos ver allí en el endemoniado Gadareno. Lo podemos ver también cuando Pablo habla con la divina, que ella lo seguía. Allí podemos ver en los Hechos de los Apóstoles también, cuando estos siervos de Dios reprendían esos demonios, ellos querían hablar y decían, tú eres hijo del Dios Altísimo. Entonces, si ese demonio hubiera dicho, yo soy una máquina que habla, entonces tal vez se hubiera engañado, pero como dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, reprendió al espíritu de adivinación, porque era un espíritu de adivinación, fue descubierto por el Espíritu Santo, gloria a Dios, y fue reprendido y echado fuera de aquella mujer. También en el Gadareno, que las únicas palabras que cruzó el Señor, que le dijo, le preguntó cuál es tu nombre, eso fue todo, y le dijo Legión, porque eran muchos demonios, pero el Señor no tuvo una entrevista con esos demonios, amados hermanos. Al día de hoy
esta mujer que antes era una sierva de Dios, que servía al Señor, ahora se ha torcido, se ha dejado engañar y está engañando a muchos. También está confundiendo al pueblo de Dios, enseñándole un evangelio diferente. Pero el Señor nos está alertando a través de su palabra, Dios mío, que no escuchemos a espíritus engañadores, porque muchos se volverán a las fábulas, dice la palabra de Dios, y tendrán comezón de oír el evangelio, tendrán comezón de oír, se amontonarán muchos maestros, dice la palabra de Dios. Mas nosotros, dice la Escritura, el que persevera hasta el fin será salvo, amados hermanos. El reino de Dios es un reino espiritual. Estos espíritus hablando por las personas, amados hermanos, están hablando engaño y mentira. Así dice la palabra de Dios, que todo lo que viene de Satanás, el padre de mentira, que cuando habla de lo suyo habla. Y nosotros, amados hermanos, debemos devolvernos a la Escritura, porque el Señor nos ha convocado a través de su palabra y de su Espíritu Santo, que busquemos su presencia, que volvamos no a la Escritura, que aquel que guarda su palabra, ese es el que le ama. Dice el Señor, escudriñad la Escritura, porque por medio de la Escritura conoceremos al Señor y podremos ser salvos, amados hermanos. Gloria al Señor. Dice el Señor, ningún arma forjada contra ti prosperarás, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. No esperemos, amados hermanos, que venga juicio contra el pueblo de Dios, contra aquellos, amados hermanos, que hemos conocido el Evangelio tal cual es el Evangelio. Volvámonos a la Escritura de todo corazón, entreguemos nuestras vidas a Cristo y no dejemos que el diablo nos engañe. Ayudemos a aquellos que han caído en este engaño, hermanos. Traigamos la palabra de verdad. El Señor nunca habló con los espíritus y Él nos dejó el ejemplo, y aún nos dice la palabra, sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo, gloria a Dios. O sea que si nosotros imitamos a los apóstoles y a nuestro Señor, que es al que tenemos que imitar, es a Cristo, no podemos estar creyendo a un evangelio diferente, porque ahí estaríamos apartándonos de la verdad para creer a la mentira, y por lo tanto seríamos juzgados y seríamos desechados por haber creído a la mentira y no haber creído a la verdad. Así dice que les viene un espíritu de error a aquellos que no creyeron a la verdad. Gloria al Señor, que el Señor tenga misericordia de su pueblo, que el pueblo de Dios se pueda volver totalmente a Dios. Dice la Escritura, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Es importante, amados hermanos, que hagamos justicia. El que no ama a su hermano no es de Dios. Tenemos que rever nuestra fe, amados hermanos, en qué estamos creyendo, si estamos creyendo en Cristo o estamos creyendo a fábulas mentirosas, amados hermanos, a espíritus de engaño que en este tiempo han salido por doquier en la tierra para engañar, si fuera posible, dice el Señor, aún a los escogidos. Gloria al Señor. Y escrito está, hermanos, que dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y esto, amados hermanos, es algo que no está edificando al pueblo, no lo edifica. Escuchar espíritus engañadores, gloria al Señor. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Dice la Escritura en Primera de Pedro,
1:22, amados hermanos, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios, porque ahí es donde nosotros nacemos por la palabra, vivimos en la palabra, pero si creemos a fábulas, amados hermanos, habremos perdido nuestra salvación, fábula de hombres, fábulas de espíritus engañadores, habremos perdido nuestra salvación, aleluya. Volvamos no mientras tenemos tiempo, dice, por la palabra de Dios, dice que nosotros nacemos por la palabra y por el Espíritu, gloria a Dios, que vive y permanece para siempre. Alabado sea el Señor, santo es el Señor. Gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor, amados hermanos, creamos a la Escritura, gloria al Señor, como dice su palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, nos dice el Señor a través de su palabra en Juan 14:21. El que guarda sus mandamientos, el que tiene la palabra de Dios, ese es el que me ama. Así que, amados hermanos, volvámonos a la Escritura antes que sea demasiado tarde, aleluya, no alejándonos de la Escritura, creyendo a espíritus engañadores que han salido por el mundo, dice la palabra de Dios, para tratar de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Leamos la Escritura y ahí encontraremos la verdad, porque escrito está que Cristo es la verdad, Él es el verbo hecho carne que vino para salvar a la humanidad. Él no vino para salvar máquinas, sino que vino para salvar al mundo y que el mundo sea salvo por Él. Dios no dio a su único Hijo para salvar cosas inanimadas, sino que dice que el mundo entero será destruido y quemado. Todo será pasado por el fuego, amados hermanos. El Señor es espíritu. El Señor vino a salvar las almas de los hombres. Por eso dio su vida y ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Nos dice la palabra de Dios al día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos a tiempo. Volvámonos al Señor antes que sea demasiado tarde y no tengamos tiempo a arrepentirnos porque hayamos creído a espíritus engañadores. Que el Señor reprenda al diablo con sus mentiras y sus engaños. Aleluya, amén y amén.